aplauso para Pedro Juan, que ha venido desde Cuba para hablarnos. Les cuento que estamos en la ocasión de la publicación de su última novela, Fabián y el Caos, que fueron a buscar al aeropuerto hace un ratito y ya en camino, vienen para acá unos cuantos ejemplares. Habrá unos cuantos ejemplares, tendrán que pelearse. 11 ejemplares. 11 ejemplares. A lo mejor deberían hacer una lotería. No entiendo nada. En fin, gajes del oficio. Bueno, ya estamos acostumbrados a cositas así que suceden. Pero Pedro Juan tiene toda una obra anterior a esto, o sea, es un largo camino, 23 libros en 22 idiomas publicados. También es poeta, me acaba de regalar una obra de poesía de él, que está aquí. Y tomaré la libertad de calificarlo, a mi juicio, como el gran escritor cubano de la contemporaneidad. Pedro Juan tiene una prosa nítida, muy lograda, sorprendente, que hace que la lectura de sus libros sea muy amena. Inmediatamente uno penetra a la lectura de los libros de él, y los que ya tienen el gusto de leerlo sabrán que hay un personaje que lleva su mismo nombre, que es en muchos casos el personaje principal. Quisiera arrancar así de forma casual, Pedro Juan, preguntándote el Pedro Juan ficticio, o sea, ¿dónde empieza el Pedro Juan ficticio o dónde termina el Pedro Juan de la vida real y dónde comienza el Pedro Juan ficticio? Porque Pedro Juan también está en esta novela de Fabián y el Caos. Bueno, esa es una pregunta demasiado matemática para hacerse a un escritor. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Quiero decir, hay un elemento autobiográfico. Total. Hay una mezcla. En realidad, Pedro Juan comienza en Trilogía Sucia de La Habana con la intención de confundir al lector. Es decir, la intención mía desde el primer momento era inventar un personaje que se llama Pedro Juan, que fue periodista, pero ya no es periodista. Si fue periodista, puede escribir, sabe escribir, aunque está viviendo en Centro Habana, donde la gente no escribe, tampoco lee, por lo regular. Por haber alguien que lea, pero no es lo normal en un barrio así tan marginal, tan violento, tan fuerte como es Centro Habana. Entonces este personaje se destaca un poquito del resto, pero no mucho. Él vive muy metido dentro de él. Eso para mí era muy importante, que en ningún momento yo escribo como si estuviera observando a unos insectos y describiendo esos insectos a través de una lupa o de un microscopio, ¿no? Sino que el Pedro Juan está metido muy adentro y escribiendo desde adentro. Recuerdo que la primera vez que nos vimos, yo hace, no sé, 8 años, 10 años, algo así, hice una cita con Pedro Juan justamente en Centro Habana, habiendo leído la Trilogía Sucia, algunas otras obras de él, y sentí que estaba caminando a través de las páginas de sus novelas. O sea, cuando subí la escalera, no, el ascensor todavía funcionaba, pero tú me advertiste de que podía caer. Y o sea, tú conocías a todo el mundo, nos fuimos eventualmente, vive en el techo, una cuadra detrás del malecón. Todo está muy desgastado ahí por el salitre y el tiempo. Y mientras hablamos en tu techo, conversaba con amigos y amigas. Una creo que dentro del edificio, otra no sé si estaba extendiendo ropa en otra azotea, y me sentí que estaba dentro de las páginas. O sea, cuéntanos un poquito de esa vida que tú vives, que ha nutrido tanto a tu obra. O sea, bueno, sencillamente, yo llegué a Centro Habana en el año 86. Yo era un periodista, clase media normal, tenía un carro, una familia, una colección de cactus, un perrito, 2 hijos. Y
cuando llego en el 86, poco a poco me empiezo a dar cuenta de que yo he llegado a un barrio muy diferente a la vida que yo llevaba, ¿no? Y 4 años después de estar allí, suceden cosas tremendas en mi vida, un divorcio, un esquizofrénico, separación de mis hijos, comienza la crisis llamado periodo especial en Cuba, se muere gente muy cercana a mí, todo pasó junto, ¿no? En poco tiempo. Y entonces yo realmente me alcoholicé mucho. Es decir, toda mi generación estaba muy defraudada por todo lo que estaba pasando, todo se estaba yendo a pique en el país. Unos se fueron del país, otros se metieron a religiosos y otros se metieron a alcohólicos. Entre los alcohólicos estaba yo. Yo me quedo, pero tengo que anestesiarme para poder vivir aquí. Hay que vivir anestesiado, ¿no? Y un poco después, ya después de los balseros, en el 94, ya era tanta la furia y el desespero que había en mi vida y tanta, una mezcla, ¿no? de depresión con furia, con ira, con frustración, una mezcla de emociones, yo diría, destructivas, ¿no? Que empecé a escribir sin un proyecto intelectual. Y esto es importante, Trilogía Sucia no obedece a un proyecto intelectual. Por eso tú te sentías tan metido dentro del libro, porque yo lo que estaba pasando allí era lo que yo escribía. Casi siempre de noche, borracho, me ponía a escribir un poco, al día siguiente por la mañana rebasaba la resaca con un poco de café y acababa de escribir. Y más o menos cada una semana, cada 15 días, escribía otras 3 o 4 páginas de ese inventario, porque de algún modo Trilogía Sucia es como un inventario de lo que estaba pasando en Centro Habana entre el 94 y el 98. Yo lo recuerdo mucho, o sea, la lectura es como, o sea, es de una vida en un desahogo cotidiano. El sexo juega un papel muy importante en tu obra. Bueno, el sexo juega un papel muy importante en la vida de todos los cubanos. Nosotros somos una mezcla de africanos con españoles y yo creo que es un problema genético, no es un problema psicológico ni cultural. No, realmente es un problema. Realmente es un problema de testosterona, sencillamente, un exceso de testosterona. Yo creo que un escritor cubano, incluso un escritor tan cuidadoso como Lezama Lima, hay el famoso capítulo 8, que hace poco lo volví a releer, yo cada cierto tiempo releo El Paraíso, el capítulo 8, lo describe de manera muy elegante, pero va describiéndolo igual el sexo. Yo creo que Carpentier fue el único que nunca escribió de sexo. Sí, es como desprovisto de sexo. Sí, como era él en la vida real. Un poco francesado él, ¿no? Sí, de lo que era francés. Oye, decían que comenzaste a escribir Trilogía Sucia sin un proyecto intelectual, pero eventualmente llegaste a una terminación, a un fin, lo mandaste a un editorial, te lo publicaron, fue un bombazo, había un antes y después. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue eso? ¿Nos describes como un Pedro Juan Gutiérrez habiendo padecido esa ruptura histórica que fue en los años 90 tan difícil, alcoholizado, de pronto te viene el éxito internacional y, o sea, tiene un A y B, cuéntanos de eso y luego a partir de ahí tuviste que hacer un proyecto intelectual o seguiste, ¿cómo comenzaste a rearmar o a armar tu vida narrativa de posterior? No, yo seguí viviendo igual, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando con Trilogía Sucia. No. Trilogía Sucia sale, se agota la primera edición de 3.000 ejemplares en menos de una semana, la segunda edición 3.000 ejemplares en menos de una semana, la tercera edición también se agotó, fue así sucesivamente, enseguida sale en Italia, al otro año en Francia y en no sé cuántos países, y yo por suerte para mí, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Tenía un agente que controlaba las cosas, controlaba muy bien, y entonces yo lo que me dedicaba era a beber, a seguir con mi vida y a escribir como un loco. Es decir, que yo todos esos años escribí El Rey de La Habana igual como un loco desesperado, escribí Animal Tropical de la misma manera, así. Ya después me fui tranquilizando un poco, ¿no? Pero esos primeros años fueron muy frenéticos. Lo que pasa es que sí hay un proyecto ya, por ejemplo, con una novela. Una novela
yo le tengo un poco de miedo a las novelas. He escrito unas cuantas, no sé cuántas, 3 o 4 o 5, pero me dan miedo, porque la novela es como un proyecto a largo plazo, ¿no? Tienes que estar allí 4, 5, 6 meses escribiendo. Y eso me aterra, ¿no? Hay que tener una disciplina y sobre todo hay que saber el final del camino cuál es. Para escribir una novela, yo por lo menos tengo que saber a dónde va a terminar todo. Tú distingues, mucha de tu obra es ficción, la mayoría, tú distingues entre, tú calificas a 3 o 4 libros nada más como novelas y lo demás, ¿qué son? Cuentos. Hay 3 libros de cuentos, que es trilogía, Carne de Perro, El licenciado León Garanza, Sí. son cuentos. Sí. Aunque hay quien dice que trilogía es una novela, pero esos son recursos editoriales para vender el libro. Ya. Porque dicen que los cuentos no se venden. Ya. Pero trilogía no es una novela, son 60 cuentos y ya. Y yo cuando no pude más, dije, bueno, a ver, déjame cuántos hay. 60 cuentos, no puedo más. Llevo 3 años con este libro, me voy a morir. Y lo dejé ahí, además 60, un número bonito, está bien. Lo dejé ahí y se acabó. Pero las novelas son las novelas, El Rey de La Habana, Animal Tropical, El Nido de la Serpiente, esta, Fabián y el Caos. Son novelas con una coherencia, con todo un desarrollo Correcto. novelístico, ¿no? Ahora tienes Fabián y el Caos. Y, o sea, ¿qué es lo que, o sea, a estas alturas, qué es lo que andas buscando? Ahora sí hay un proyecto intelectual. En este libro, ¿qué es lo que buscaste exorcizar o plasmar, o las dos cosas? Sí, por un lado, este libro es demasiado realista. Está basado en hechos totalmente ciertos, hechos muy biográficos. Fabián existió, era mi gran amigo de la infancia, de la infancia no, de la adolescencia y de la juventud. Y yo estuve más de 21 años pensando si debía escribir o no la novela. Aparte de que no sabía cómo escribirla, porque cada novela, por lo menos así lo veo yo, es un experimento. Cada novela es un experimento. Cada novela yo me paso años diciendo cómo escribo esto, por dónde empiezo, dónde va a terminar esto, qué es lo que pasa, qué personajes entran. Ya cuando empiezas, ya la novela funciona. Pero porque llevas muchos años pensando en ella, tomando apuntes, leyendo algún libro de la época, ¿te das cuenta? Yo estuve 21 años pensando en este libro. ¿Qué fue el desenlace que te hizo soltar? Un cuento que me hizo mi mujer de algo que pasaba en Madrid, en Madrid de la época de Franco, que me contó una historia con unas tías de ella, y un tío político que pasaba tal cosa, que yo digo, ah, sí, claro, es que la novela no empieza en Matanzas, la novela empieza en Madrid con estos viejos, y entonces ya empecé a escribir, me senté y empecé a escribir a mano y a máquina, pero logré escribirla en 3 o 4 meses. ¿Tú escribes a mano y a máquina? A mano y a máquina, escribo a mano todo lo que puedo, a veces estoy una hora, pero la mano se me cansa, ¿no? Entonces sigo con la máquina. O sea, en la noche tú después lo pasas a la máquina. No, al momento. Al momento. No, al momento. Yo escribo a mano todo lo que puedo. Y después el siguiente día igual. Sí, siempre voy escribiendo en máquina. Y al final, ahora que estoy más civilizado, porque antes era mucho más silvestre, ahora que tengo ordenador y qué sé yo qué, pues entonces yo mismo lo paso en el ordenador. Antes le pagaba a alguien para que me pasara en la computadora, ¿no? Ya no, y ahora lo hago yo y entonces lo voy mejorando. Porque cuando pasa de mano a máquina, ya le hago una buena mejora. Y de la máquina al ordenador, pues mejora un poco más. ¿Tú editas después, al final, una vez que llegas al final, vuelves a editar? Yo voy editando siempre. ¿O lo tiras nomás? No, yo voy editando. Yo tengo los métodos de trabajo del periodismo. El periodista no puede perder tiempo. Ahora hiciste una entrevista y te dicen, tienes que entregarla mañana a las 9 de la mañana. Coño, pero hoy es domingo. Ah, jódete, ¿para qué eres periodista? Mira que estamos aquí. Tú lo sabes. Sí. Tú lo sabes que es así. Mañana a las 9 de la mañana tienes que estar con la entrevista lista, o a las 10 de la mañana, porque hay que editarla en la revista y no podemos esperar por ti. Y yo sigo teniendo esos sistemas de trabajo. Al extremo de que yo una novela, me pongo tan tenso con la novela que no puedo estar más de 3 o 4 meses con una novela. No. Con Animal Tropical me pasé 1 año y pico, porque por el medio me fui a Suecia, refresqué. Ajá. Te iba a preguntar, cuando terminas una novela, claro, sales, tienes que promoverlo. No, me quedo muy mal. Cuando termino una novela me quedo muy mal. ¿Te quedas qué? Muy mal, muy depresivo. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, Como postparto. Sí. Una depre postparto. Entonces empiezo a arrepentirme y no sé, es una cosa muy rara. ¿Cuánto te dura? Meses. ¿Y
¿Qué haces para desahogar? Con Fabián y Cao trato de viajar, de irme a lugares limpios, a Londres, a no sé dónde, invento un viajecito a Roma, cualquier cosa, no sé. Leer. ¿Y cuándo te comienza a pasar la depresión? Sola. Siempre pasa pero sola. saliendo. Sí, en la promoción no, cuando tienes que... No, esta novela ya la terminé hace ya un año. Sí. En lo que se entrega, que se Y edita, ya. eso ya cosas. Ya yo lo que quiero es olvidarla. Es porque tú tienes... Con todos los libros me pasa, ustedes se ríen. Ustedes no saben lo que sufre un escritor escribiendo una novela que tú estás trabajando con cosas que pasaron y que debes de olvidar. No debes de seguir recordando. Es mejor vivir en el presente y no estar recordando lo que pasó hace 20 o 30 años atrás. El trabajo de escritor es muy torturante. Es muy torturante porque lo que tienes que hacer es olvidar para poder estar tranquilo. Te debe pasar a ti. O sea, yo tengo un proyecto de libro hace un tiempo y yo a veces sueño con personajes. Sí. Muchas veces yo me levanto y mi primera conciencia del día es personaje. Sí. Tengo fantasías, sueños de ansiedad. Sí. A veces buenos sueños y salgo de la cama iluminado y con un brinco, pero te pasa a ti. Yo no escribo ficción, tú escribes ficción y cómo es, o sea, yo entiendo que tú puedes distraerte con los viajes, la promoción, qué sé yo, también tienes proyectos de película y no hablar de eso, pero ¿en qué momento tú comienzas a sentir que tienes que escribir otra? ¿Te ha pasado ya? ¿Ya tienes germen de uno? Sí. ¿Que te quieres encerrar? Sí. ¿Estás ahí? Yo llevo años pensando, bastantes años, pensando en una novela que se desarrolla en el año 55 en La Habana, que de algún modo es una saga de nuestro Gigi en La Habana. Hay un personaje que aparece en nuestro Gigi en La Habana, que aparece un personaje interesantísimo, que yo la conocí realmente, fue mi vecina, una señora anciana allá, que me contaba cosas tremendas de su vida, cosas tremendas. Y yo una vez, americana, por cierto, yo en mi ingenuidad le digo, bueno, podemos escribir una novela con tu vida, ¿no? Y entonces me echó de la casa, me botó de la casa. No puedes saber. Se aterró, ¿no? Y entonces yo dije, lo jodí. Porque le dije que porque una novela. Pero yo soy poco manipulador, ¿no? Porque lo que había que hacer era seguir hablando con ella y después yo escribí una novela por mi cuenta, ¿no? Pero cuando eres demasiado sincero, pues pasa eso. Y entonces esa novela la tengo hace muchísimos años, y esa señora murió hace muchos años, y esa novela la tengo ahí dándome vueltas en la cabeza. El personaje aparece un momento en nuestro Gigi en La Habana, solo un momento, y ya nada más. Y yo quiero hacer una novela con ella, pero me cuesta decir. Es interesante porque me dices que tanto esta como la próxima son como ideas soterradas, como cuentas pendientes de hace muchos años y basados en personajes reales. Yo quisiera, por favor, que nos comparte un poquito de tu prosa. Yo marqué un pedazo, creo que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Creo que es esta. No es esta. Pero no, sí, es esta. Quizá darle un poquito de contexto, porque justo antes de la parte que tú lees, ha ocurrido algo. Estamos hablando del año 61, ¿no? 60. Sí, del año 60 y pico, ¿no? Sí, No, muy poco. 60. Bueno, les leo un fragmentico nada más de la novela. Era más entretenido bajar y sentarme en el umbral de la puerta del Sloppy Joe Bar a mirar a la gente. Ahora que lo pienso, ha sido mi hobby preferido siempre. Sentarme en algún lugar a mirar pasar a la gente. Es fascinante. No hay dos personas iguales, entre millones y millones. Todos somos diferentes. Es algo extraordinario. En esos años existían 3 bares con ese nombre, uno en Key West, otro en La Habana y el de Matanzas. Años después supe que Hemingway era un cliente asiduo en los de Key West y La Habana. El Sloppy Joe Bar de Matanzas podía poner tranquilamente un aviso: Hemingway nunca estuvo aquí, aunque de poco serviría. Los clientes de allí no tenían ni idea de quién era Hemingway. Así que me sentaba en el umbral de la puerta del bar a mirar a lo que pasaba. Sobre todo algunas putas que todavía andaban por allí buscando clientes.
También habían prohibido la prostitución hace un par de años, pero siempre quedaba alguna que no obedecía y se arriesgaba. Había una muy parecida a Ana Mañani, inolvidable. La admiraba y la deseaba en silencio. Se paseaba frente al bar por las tardes. Era una mujer de unos 40 años, pero bien conservada, con un cuerpo de modelo. Usaba unos vestidos ajustados hasta la rodilla, los hombros desnudos y el pelo muy negro y sedoso le caía hasta la mitad de la espalda, con una mirada ojerosa y cansada, como si tuviera sueño. Eran unos ojos oscuros de maldad y perversión. Yo imaginaba que en la cama debía de ser muy pervertida. Se paseaba arriba y abajo por la calle Magdalena y no usaba joyas ni maquillaje, al natural. En la mano derecha llevaba un aro enganchado en el dedo índice y de allí pendía una llave, una insinuación muy directa y provocativa. Era una bruja plebeya y maldita que me atraía intensamente y me marcó para siempre. Gracias, hombre. Bueno, yo creo que es buen momento para hacerte la pregunta. Estuvimos hablando antes y tú dices que hiciste el comentario, la observación de que tus libros rompen mucho las normas aceptables de la clase media. Es algo que, o sea, y al leer tu forma tan descarnada, y hemos escogido obviamente una sección no de los más descarnados, pero que caracteriza mucho de tu obra. Al escribirlos, o sea, a ti no te da pudor en una sociedad que es bastante pudorosa, por más que es hipersexualizada la cubana. También hay al menos una pretensión social, político, de cierto conservadurismo. Nunca, al escribirlo y al soltarlo, no te da resquemores, no te da. No, al contrario, me gusta mucho escribir y molestar y pinchar. Eso. Me gusta pinchar. Entonces diría que eres un enfant terrible. No, lo que pasa es que a mí siempre me molestaba mucho que la literatura es un asunto de la clase media y funciona con las convenciones de la clase media. Evidentemente los lectores son clase media, los escritores somos clase media, los periodistas, los críticos, los profesores universitarios son clase media. Entonces, la clase media se molesta mucho cuando se rompen las convenciones, cuando se rompen las reglas del juego. Por lo regular, los escritores dicen, bueno, se besaron, se amaban, se abrazaron y se besaron, y fueron para la cama, punto y aparte. Al otro día, no. Eso no sucede en tu obra. No. Nos lleva contigo a la cama. No, pero que además, pero Juan nos lleva. Porque además hay una cosa cierta, yo creo que 2000 años de cristianismo nos ha hecho mucho daño, ¿no? Hay mucha culpabilidad metida en los genes ya de los seres humanos. 2000 años diciéndonos que el sexo es solo para reproducción, que el sexo es divertidísimo, tan divertidísimo como puede ser comer bien o beber bien. Es algo muy sensual, algo muy divertido. ¿Por qué vamos a hacerle caso a ese sentido de culpabilidad cristiana? No me da la gana. Puede ser divertido. Somos mamíferos, no somos lombrices. Somos mamíferos, disfrutamos del sexo. Igual que lo disfrutan dos perritos, lo disfrutan dos gaticos. Entonces, a veces el sexo incluso en mi obra, y esto es importante, cumple una función dramatúrgica. Es decir, yo me cuido mucho de no hacer pornografía para entretener un poco al lector y seguir, ¿no? Agatha Christie lo que hacía era ir matando gente a lo largo de la novela, o Simenón, ¿no? Mataba gente. A mí no me gusta matar a nadie, yo soy muy pacífico. No me gusta, los derramamientos de sangre me ponen mal. Yo prefiero ponerlos a templar, que es más divertido, el lector se divierte y ya. Y el que se quiera sentir ofendido, pues se siente ofendido. Ahora, obviamente no se ofendió un gran público porque los libros, o sea, la trilogía y demás novelas han tenido gran aceptación a nivel internacional. Hay de todo. Ha habido, yo recuerdo, algunos caballeros españoles sobre todo que han ido a mi casa y me han dicho que tienen los libros escondidos detrás del librero para que la mujer no los vea. Entonces yo los miro y digo, bueno, problema tuyo, o sea, no vengas a contarme
esa historia a mí que me importa eso, ¿no? Ahora han llevado el Rey de La Habana a la gran pantalla. Se estrenó el 16 de octubre en España y otros países de Europa, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuál es la recepción? Me hiciste el comentario de que parecía, por la crítica, por algo de la crítica, que los europeos no les gusta la escatología, o sea, que es muy fuerte para ellos. Sí, es que Agustín Villaronga, el director, es muy cubano. Él es español, pero lleva muchísimos años yendo mucho a Centro Habana, se queda allí. La productora, Luisa Matienzo, cuando leyó el libro, pensó en Agustín precisamente por esas características de él, ¿no? Que sabe bien cómo se mueven las cosas en La Habana. Y él hizo el guión, muy bien hecho, un guión estupendo. Está la novela muy concentrada, muy sintetizada en 3 o 4 personajes principales. A mí me encantó el guión, cuando lo leí me encantó, digo, bueno, este guión está perfecto, está muy bien. Y la novela no la he visto. No la he visto porque se estrenó en San Sebastián, yo estaba promocionando la novela en otra parte y la película se estaba estrenando en San Sebastián, no podía estar en los 2 lugares, porque estaba en un lugar o en el otro. Pero espero que la película sea tal como estaba en el guión, ¿no? Una película muy fuerte, las críticas están muy divididas. Yo sé que para la sensibilidad europea es muy fuerte lo que yo escribo y por ende la película también. ¿Hay planes para más películas basadas en...? Sí, estamos hablando algo, bueno, Trilogía Sucia siempre tiene enamorada por aquí y por allá, pero nunca llegamos a acuerdo y se está hablando algo quizás con esta novela. Una parte del drama principal de Fabián y el Caos es la relación entre un machista, extrovertido, Pedro Juan, y Fabián homosexual, más bien retraído, modesto. Y los dos se conocen a través de su choque con la revolución institucionalizada, el momento en su época quizás más draconiana, muy al principio de la revolución, las primeras 2 décadas, en que los que no pensaron igual pues fueron considerados como lacra social y, bueno, desde homosexuales hasta libre pensadores, ¿no? Y religiosos también, claro. Entonces, eso es algo que tú has pasado en la carne propia. Y pregunto yo, ¿cuál ha sido, digamos, la reacción en Cuba a tu obra, ya que has tocado estos temas? O sea, creo que lo que escribes aquí detallas cosas reales que sucedieron en la historia contemporánea, pero estamos hablando de hace 40 años atrás. ¿Cómo es recibido? Porque todavía hay una revolución institucionalizada en Cuba, pero claro, yo lo sé, que no es una sociedad monolítica tampoco. Descríbenos un poquito cómo ha sido ese tránsito, ¿no? Bueno, cuando salió, en términos de la aceptación, ¿no? Cuando salió Trilogía Sucia, hubo mucha gente que se molestó mucho en Cuba, porque a mí no me interesa hablar de héroes, yo estoy hablando más bien de antihéroes. Y entonces, como que en Cuba, como que se sorprendieron, ¿no? Ah, existe este tipo de gente. Sí, claro, cabrón, se lo estás viendo todos los días ahí en la calle. La vendedora de maní, el otro. ¿Por qué te sorprende? Y hubo una reacción muy fuerte. De hecho, a mí me echaron a la calle de la revista donde yo trabajaba. No me querían trabajando más como periodista. Yo, en el fondo, me alegré muchísimo, porque me dediqué entonces a escribir nada más. Desde entonces solo me dedico a escribir y no hago periodismo, no tengo que hacer periodismo, ni entregar nada en fecha, lo cual es una gran ventaja en la vida. Y después de unos años así de muy fuerte, como que se han ido relajando y mis libros se han ido publicando poco a poco. Se han publicado ya 5 o 6 títulos con ediciones a veces de 2.000, 3.000 ejemplares, a veces 5.000, pero está bien. Y me dijiste una vez que para ti era muy importante ser publicado en tu propio país. Muy importante, no, para mí es fundamental. Es mi gran objetivo cuando yo regresé a La Habana en enero del 99, de promocionar Trilogía en Italia y en España. Y me echaron a la calle del
yo me di cuenta que mi gran objetivo era publicar todos mis libros en Cuba antes de morir. Simple y sencillamente. Ese es el gran objetivo que tengo yo en mi vida. Todos se tienen que publicar. Y todos se están publicando uno detrás del otro, poco a poco. Llegará el momento de trilogía también. Hasta ahora trilogía no se ha podido publicar, pero llegará el momento de hacerlo. Hay una especie de apertura cultural en Cuba en este momento. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, y me parece que es sobre todo porque hay una cantidad de gente joven haciendo muchas cosas. Por ejemplo, en cine, ya hay una o dos productoras independientes de cine. Ya el cine no depende solo del ICAI. Y han hecho películas como Melaza o Conducta, Vestido de novia, en fin, no sé, hay unas cuantas películas buenísimas. Ahora se hizo un documental muy bueno que se llama Hotel Nueva Isla, creo que Hotel Nueva Isla, se puede ver en internet, en YouTube, un documental de 1 hora, 50 minutos, que es genial. Hotel Nueva Isla se llama. Genial, increíble. Y eso lo están haciendo gente muy joven, gente de alrededor de 20 y pico, 30 años. En la literatura también están pasando cosas así, hay gente que está escribiendo muy fuerte. Bueno, hay una cantidad de seguidores míos que yo encantado, ¿no? ¿Y esa literatura dónde se consigue? ¿Cómo se ve? ¿Está siendo publicado por organismos Hay sociales? pequeñas, no, lo que pasa en casi todos los países, hay pequeñas editoriales, a veces en provincia, que entonces son un poquito, se sienten más libres y publican un poco más. Las editoriales más centralizadas es más difícil, claro, acceder a ellas. Hay lugares como La Fábrica. Sí, la fábrica de arte. Una antigua fábrica de aceite que se ha arreglado y hay de todo. Hay espacios así como este, espacios para la fotografía, para la literatura, para todo. Que hace unos años atrás eso era impensable, ¿no? Exacto. ¿A qué se debe? Pues yo creo que en general es que hay una cantidad de funcionarios al frente de algunos organismos que son gente más joven. Gente de 40 años, 40 y pico de años, que tienen una mentalidad más abierta, ¿no? Sí. Y eso es fundamental. Si el funcionario que está al frente de esta institución tiene una mentalidad más abierta, pues esto funciona de una manera. Si es una persona mayor, con mentalidad mayor, pues cierra más. Sí. O sea, básicamente se debe al cambio generacional que se está dando a cabo. Yo creo que sí. Y hay otros dos fenómenos que son muy sonados, que se siente cuando uno va a Cuba y creo que se van de la mano, ¿no? Uno es lo que llaman los cambios, que son un poco el reordenamiento económico del país, ya desde la presidencia, decreto para abajo, que se comienza a uno a percatar, ¿no? El fomento de las microempresas, los paladares, posadas, es decir, pequeños B&Bs, ¿cómo se dice? Pequeños hotelitos, en fin, privados, pequeñas empresas privadas, junto con, o sea, a la misma vez, y lo que yo llamaría la coyuntura, ¿no? O sea, todo es la coyuntura también, que incluye también el entablamiento de relaciones diplomáticas, finalmente con el gran enemigo de toda la vida, Estados Unidos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de todo, de la coyuntura, que incluye estos componentes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Mira, ¿Se siente? a mí me sorprendió, como a todo el mundo, el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, ¿no? Fue maravilloso, además, lo hicieron muy profesionalmente, 2 años y medio de conversaciones en secreto, no se filtró nada, estupendo, parece que el Papa ayudó, los canadienses ayudaron, yo creo que... Y ahora ese proceso va muy lentamente, va poquito a poco, despacito, cosa muy rara, ¿no? Porque los cubanos siempre somos de ir de un extremo al otro. Y no, se está haciendo muy despacio y yo estoy encantado de que sea así. Porque si se apuran mucho, empiezan a cometer errores, a meter la pata, como decimos en Cuba, y entonces son 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Es mejor que vayan despacio, que cometan la menor cantidad de errores posible y que sigan como van, así poquito a poco, pensándose bien las cosas. Y porque claro, todo lo que se hizo a lo largo de 50 años no se puede arreglar en 1 año. Es decir, no puede haber correcciones ahora en 1 año, en 2, lleva un tiempo. Y yo creo que está muy bien que vaya así despacio, ¿no? Hay prácticamente cada unos cuantos meses hay cambios por aquí, por allá, despacito, ¿no? Esto aquí, estas mismas medidas de
migración, de facilidades para poder viajar fuera de Cuba, todo eso. No han venido españoles para comprar tu edificio todavía. Sí, ya mi apartamento han tratado de comprarlo varias gente, pero yo me mantengo ahí firme, el bastión ahí, y no me voy de la azotea. Por nada del mundo. No. Sí, en el edificio mío ya hay algunos hostales, pequeños hostales de 4 habitaciones, 6 habitaciones, ahí en Centro Habana. Eso creo que en inglés se llama gentrification, algo así. Así es. Pasó en Cartagena de India. Claro, o Colonia Roma acá, sí, básicamente. Eso pasa y entonces la gente más pobre pues van saliendo a las orillas, sí. Y el centro se va convirtiendo en Roma, pasó también, en todas partes. Sí, es la modernización. Sí. Pero ya era edad, ¿no? Digo, era hora ya de que Cuba entrara en la modernidad, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que puede traer eso. Para ti, ¿qué es lo bueno que conserva y espera que sea conservado? Lo que se está conservando, yo creo que es sobre todo un sentimiento muy intenso y muy profundo de ser cubano, de una identidad propia, que a veces los mismos cubanos no nos damos cuenta de que la tenemos, ¿no? A veces somos demasiado curiosos, somos con la mano, ¿no? Porque creemos que somos el ombligo del mundo. Pero hay una identidad cubana que se expresa a través de la música, a través de la literatura, a través del arte, se expresa a través de la forma de ser, de la gestualidad, de la actitud ante la vida. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque somos cubanos. El cubano tiene una forma de ser específica, con todos sus defectos y sus aciertos, ¿no? ¿Es la dignidad? Sí, yo creo que sí, que hay como una gran dignidad de ser cubano, ¿no? Respetan. Eso está muy bien, ¿no? Hablando como cubano, entonces, la vuelta de los paisanos míos, es decir, tú mencionaste a Sloppy Joe. Y claro, Cuba en los años 50 era el putero, hablando buen cubano, de los gringos, ¿no? Que tú temes de que eso se vuelva a dar, o no es un temor, es simplemente como la vuelta de la tuerca y que la vuelta a la normalidad puede traer esa consecuencia. Yo creo que no, yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Date cuenta que Estados Unidos había sido el dueño de Cuba durante 4 años, entre 1898 y 1902. Estuvieron 4 años nada más como anglosajones, al fin y al cabo muy pragmáticos, hicieron muy bien las cosas, hicieron el malecón y además se apropiaron de la compañía telefónica, la compañía de electricidad, los acueductos, todos los centrales azucareros, las refinerías, 2 refinerías de petróleo, no sé cuántas cosas. Se apropiaron de toda la... y además pusieron un presidente que hablaba más inglés que español, don Tomás Estrada Palma. Es decir, lo prepararon todo a su comodidad. Cogieron la base de Guantánamo, la Carbonera, que no es una carbonera, ahí está. Una base, en fin, ya los tiempos han cambiado, ya es otro tiempo y el mundo se ha globalizado mucho más y yo creo que las cosas van a ser completamente diferentes. Han pasado 100 años de aquella época. Sí. Algunos me han dicho, o sea, yo que está el reclamo pendiente de Guantánamo, ¿no? Y quién sabe, si yo mismo he reflexionado si no es quizás, aunque no hay ninguna exigencia legal en realidad para entregarlo, según tengo entendido, fue un poco en perpetuidad, ¿no? Pero en términos políticos, la coyuntura estatal a nivel internacional, que quizás no hay mejor momento para la devolución de Guantánamo que hoy en día, porque si tú andas por el mundo y dices Guantánamo, la gente piensa en estos presos y los abusos resultados de la guerra contra el terror. A lo mejor algún día se ponen de acuerdo, pero yo he estado en Guantánamo varias veces, he observado desde una loma que hay allí cerca, he observado la base a través de unos prismáticos. Del lado cubano, sí. Del lado cubano, claro, sí. He observado con los prismáticos y allí tienen un aeropuerto que cada 2 o 3 minutos aterriza o despega un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es decir, que esa base no es obsoleta. No, la están utilizando bien utilizada. Así que para devolver esa zona, y es una pena porque la bahía no se puede usar comercialmente, porque los Estados Unidos es una bahía de bolsa y los Estados Unidos tienen este pedacito y este otro pedacito. El aeropuerto aquí a la derecha y aquí a la izquierda la base donde vive la gente, los militares, todo, ¿no? La entrada de la bahía está ocupada. La bahía es enorme, creo que es la 4ª bahía más profunda del mundo, una bahía enorme con una profundidad extraordinaria, natural, no se puede usar comercialmente, a
pesar del buen lugar en que está por claro. Claro, porque es una zona militar con protecciones militares. Pedro Juan, yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren hacerle preguntas a Pedro Juan y los organizadores del Hay Festival son muy anglosajones casi siempre y nos cortan a la hora, en punto, muy inglés. Pero entonces antes de entregar, digamos, el micrófono a aficionado aquí, tú hablaste antes de que tu cometido es terminar la Biblia con toda tu obra publicada. Nos hablaste de una novela pensada. Por un lado, yo no te voy a pedir cuánto más, no, pero sí te voy a pedir que me digas, si tuvieras que, digamos, avanzar 15 años en el futuro, ya como hombre maduro y mirar para atrás, ¿qué es lo que quisieras que esa obra significara? Es decir, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál fue el mensaje de esa obra? ¿Qué significó esa literatura para ti? ¿Cuál fue tu mensaje? Yo ahora me doy cuenta, después que ya llevo unos cuantos años escribiendo así sistemáticamente, ¿no? Desde el 94, que me doy cuenta que mi obra de algún modo es como una memoria que queda ahí en blanco y negro de una época muy interesante, de un tiempo muy interesante del que yo he sido protagonista. Yo y mucha gente, pero bueno, yo como escritor he sido protagonista. Y me interesa escribir de eso, me interesa seguir escribiendo unos cuantos libros más, no sé cuántos. Ahora tengo esta novela en mente y quizás poemas, poesía que va saliendo constantemente. De dejar una memoria en profundidad. Es decir, es la memoria que no queda en los libros de historia, que son muy útiles y muy necesarios, pero en los libros de historia dejan otro tipo de memoria. O en la prensa, todos los años 90 prácticamente en la prensa cubana casi que no se reflejaron. Y lo digo conscientemente porque yo era periodista y sé cómo se trabajaba la prensa en esos años. Yo sí puedo dejar, yo y otros escritores, bueno, estamos hablando de mi obra, ¿no? Yo sí puedo dejar una memoria, una huella en profundidad, metiéndome en las zonas más oscuras, en las zonas más antagónicas, en las zonas más conflictivas de mis personajes que son siempre sacados de la realidad. Eso es lo que yo quisiera lograr, hacer una obra lo más amplia posible, lo más completa posible, con ese objetivo básico. Muchas gracias. Gracias, Pedro Juan. No sé si hay otro micrófono, de que lo podemos pasar a... Tenemos tiempo para esas 4 o 5 personas. Sí, hola. Carlos Olivares Barón, periódico La Razón. Soy periodista, vivo en Buenos hace 35 años y me molesta mucho, me produce un cierto resquemor cada vez que escucho que Cuba es el prostíbulo de Estados Unidos. Porque me parece que es una gran mentira. Cuba nunca fue el prostíbulo de Estados Unidos. En Cuba había prostitución como la ha habido en todos los países del mundo. Pero esa cosa de Cuba fue el putero de Estados Unidos me parece una mentira del régimen. Y me gustaría que Pedro Juan, sin meterlo en apuro, un poco comentara esto. Con todo respeto, se lo digo a Atkinson, me molesta mucho que se diga que Cuba era el putero, porque eso es falso. Eso es una gran mentira de la propaganda oficial del régimen cubano. Bueno, mira, yo no quiero embarcar a Pedro Juan con algo que dije yo. Más bien, es lo que tú lo estás embarcando. Está bien. Contesta como... Lo que pasa es que había, tú lo sabes, había grandes zonas de pobreza. Por ejemplo, en Matanzas, donde yo vivía, el barrio de la Marina, que era un barrio de prostitutas, era enorme a lo largo de todo el río San Juan. Si iban marineros americanos, bien, y si iban cubanos, bien también, pero era sobre todo para cubanos, ¿no? Estoy hablando de lo que yo sabía, de lo que yo estaba viendo allí en la Marina, en Matanzas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que sí yo creo que está demostrado con cifras
es que la economía cubana estaba controlada por el norteamericano, por la economía norteamericana. Y creo que está demostrado, creo que no hay ningún tipo de duda, que es mucho más importante que si había unas putas de lujo en el Capri o en el Riviera o en el Habana Libre o en el Nacional al lado de los juegos y todo esto. Yo creo que había un control muy fuerte y está demostrado. Estaba la mafia allí, Meyer Lansky estaba allí escondido en unos cuantos libros de este hombre, ¿cómo se llama? De Enrique Cirule, que son libros testimoniales completamente, así que es innegable que sí, que Estados Unidos tenía el control a fondo, ¿no? ¿Alguien más? Van a ser puros desahogos. Gracias Pedro Juan, bienvenido a México. Y John, también agradecido y muy gentil. Ayer mismo yo leía que por un pasaje al que tocaron, que esta apertura iba muy lenta, pero ya ayer mismo leía que sin llegar a cerrar el año, a septiembre, ya se hablaba de 2.600.000 turistas. Yo creo que eso va mucho más avanzado de lo que estamos pensando. Quizá no soy nadie para dar consejos, pero Juan, esperamos tu novela después de que lleguen ya los turistas y que Cuba sea esa Cuba que algún día yo soñé. Tendrás que esperar bastante porque yo de que me pasan las cosas a que me decido escribir un libro, pasan años y años y años. Ya tengo 65 años, así que no sé si tendré tiempo de escribir esa novela, pero bueno, gracias por la sugerencia. Mi nombre es Lady Torres y quería hacer una pregunta. ¿Cómo se puede hacer crítica política o social en Cuba sin ser acusado de disidente y que por ende le censuren la obra? Bueno, yo soy escritor, yo no soy periodista. Ya por suerte no soy periodista y trato de mantener alejado de mis libros la política. Lo mismo que hizo Dostoyevsky, lo mismo que hizo Chekhov, lo mismo que hizo Balzac, que hizo Flaubert. Me perdona si te parezco muy pretencioso, pero eso es lo que tiene que hacer cualquier escritor. Es decir, la política de manera circunstancial, coyuntural, se trata en el periodismo, porque la política es muy cambiante. Lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. Entonces, no puedes meter política en un libro, porque el libro se convierte en un panfleto y se echa a perder en un año. En un año ya no hay quien me lea. Por tanto, yo separo muy bien el trabajo del periodista del trabajo del escritor. La literatura debe ser lo más universal y lo más intemporal posible. Por eso hoy, por ejemplo, podemos leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, escrita a finales del siglo XIX. Si tú lo quieres ver como una acusación de él contra el zar, bueno, problema tuyo. Pero esa no era su intención. Él escribía sus panfletos contra el zar, estuvo preso porque estaba contra el zar, estuvo condenado a muerte, después le condonaron la pena de muerte. Pero él separaba muy bien su literatura de sus panfletos políticos. Y es lo que hago yo, ¿no? Es decir, la literatura, si tú lees Fabián y el caos, tú no vas a encontrar ahí política directamente. Tú lo que vas a encontrar es contextualización. Hay un contexto determinado de los años 60 y 70 que sí está reflejado ahí, incluso con fechas y todo esto. Pero no hago alusiones políticas directas porque hay que separar las cosas. Otra pregunta, si me permite. ¿Usted cree que ha variado mucho la política cultural en Cuba, teniendo en cuenta, por ejemplo, tanto periodistas como escritores que han publicado en editoriales o en medios de prensa independientes, digamos, los que no son los oficiales, los han corrido de los centros de trabajo como le sucedió a usted en el 99, aún está sucediendo ahora mismo? Yo creo que sí, que se está manteniendo. Incluso ahora el Papa, cuando estuvo en Cuba, no se encontró con la oposición. Yo creo que sí que está pasando eso. Pero bueno, tengamos paciencia. Buenas tardes. Gracias por venir. Yo creo que a todos nos hace muy felices con algunos de tus libros que has hecho. No podía, por ejemplo, entender la construcción de los personajes de tu narrativa a partir de la sexualidad, que me parece que es uno de los el sexo en sí mismo, ¿no? Lo marginal, lo caótico, lo jodido del ser humano, ¿no? Nos has hablado un poco de esos son los motores que te llevan a escribir. Me gustaría preguntarte
¿con qué otros escritores te identificas? Has hablado ya de Dostoyevski, que crees bueno, con los que tú te puedes identificar, ¿no? Y otra que viene ahí mismo, ¿qué crees conveniente para la gente que escribe en la actualidad, que debería de hacer, ¿no? Aparte de escribir, obviamente, ¿no? Bueno, esta última pregunta no te la puedo contestar porque ¿qué es lo que debe hacer un escritor que quiere escribir, ¿no? Eso es una decisión de él. Es como que tú me preguntes, ¿debo de creer en Dios o en el Buda o en Mahoma? Eso es una decisión tuya. Es lo mismo que pasa con la escritura, ¿no? Es una decisión personal de cada cual. En cuanto a las influencias, los narradores norteamericanos, toda esta Grace Paley, Hemingway, Truman Capote, Sherwood Anderson, los realistas rusos y franceses, desde Guy de Maupassant hasta Chekhov, esos son fundamentales. Es decir, yo no creo que ningún escritor moderno puede ignorar la obra de estos escritores, ¿no? A mí me influyó muchísimo en su momento Truman Capote. Cuando leí Desayuno en Tiffany fue fundamental, ¿no? Después me fui conociendo el resto de su obra y para mí fue fundamental. Y le agradezco muchísimo que haya escrito ese libro, ¿no? Porque me dio pautas a mí de lo que yo quería hacer. Pero yo creo que cada persona que aspira a ser escritor va haciendo su propia formación. Por ejemplo, cuando me hablan de influencia, tengo que hablar también del cine. En Cuba tuvimos la suerte en los años 60, al rompimiento de relaciones con Estados Unidos, dejar de ver películas americanas totalmente, y entonces se pasó a ver todo el cine europeo. Pero que se veía, estaban estrenando en París y al mismo tiempo en Cuba la misma película. Todo François Truffaut. Recuerdo que las 3 primeras películas de Milos Forman, que se las hizo en Praga, las vimos en Cuba. La primera película de Roman Polanski, Cuchillo en el agua, yo la vi 7 o 8 veces cuando tenía 14 o 15 años. Y toda mi generación tiene una tremenda formación cinematográfica gracias a eso, ¿no? Entonces también te tengo que hablar que hay una influencia de ver tantas películas, o de los cómics de la pequeña Lulú. A veces yo he pensado eso, digo, yo escribo los diálogos tan buenos porque como leía tantos cómics y los diálogos de los cómics son buenísimos, buenísimos. Entonces a lo mejor yo, imitando a los cómics, pues por eso tengo los diálogos, no sé. Yo nunca pienso porque yo escribo así, escribo y ya. Pero hay muchas cosas que te influyen, incluso la gente que está a mi alrededor. Cuando yo era niño, iba a casa de mi abuela en Pinar del Río, en el campo, y allí se hablaba mucho. No había radio, no había televisión, ¿no? Y yo me crié desde que era muy niñito oyendo todas esas conversaciones sobre la gente de los alrededores, de la finca de al lado, la finca de atrás. Y entonces se pasaban las mujeres el día entero hablando, y yo oyendo. Y quizás eso también me influyó, esa oralidad familiar, ¿no? Digo yo. Yo te iba a preguntar, ¿tú sigues escribiendo poesía? Sí. ¿Toda la vida lo has escrito? Sí. A través de todo este tiempo. Desde los 13 años fue lo primero que escribí. Un poemita para enamorar a una muchachita y me dio resultado. Y seguí escribiendo poesía. Sí, a los 13 años fue mi primer proyecto intelectual. Enamorar poéticamente, no falla. Pero Juan, abundando sobre tus influencias, ¿Te estás hablando? Levanta la mano. aquí. Me gustaría que también refirieras la parte de la cubanidad, como tú lo referiste, como este gran orgullo de ser cubano. ¿Con qué escritores cubanos te identificas? Yo podría, de lo poco que conozco de los escritores cubanos, creer que una de tus influencias puede ser, por ejemplo, Carlos Montenegro, pero, por ejemplo, ya Severo Sarduy, Reynaldo Varedas, Gabriel Infante. ¿Cómo es tu relación, diríamos, con estos escritores, para hablar de los escritores cubanos, de la cubanidad? Sí, bueno, con los escritores no, más bien con su obra, porque yo siempre, cuando tenía 20 años, dije, yo lo que quiero en la vida es ser escritor, por tanto no voy a estudiar literatura y no me voy a acercar a los escritores. Yo voy a seguir mi camino solo. Después me metí a periodista y fui haciendo mi camino solo, pero la relación con la obra,
Hay un escritor que es importantísimo, murió, se suicidó hace muchos años en Miami, que se llamaba Guillermo Rosales. Escribió Boarding Home, novela que al que le interese la literatura cubana debe de buscarla. En España la publicó Siruela como La casa de los náufragos. Boarding Home es una novela fundamental. Carlos Montenegro, con Hombre sin mujer. Yo pienso que incluso con Carlos Montenegro se inicia lo que yo llamo la línea underground de la literatura cubana. Es decir, hay como una literatura muy luminosa, Carpentier, Severo Sarduy, Lezama Lima, Vigilio Piñera, que se publican, los escritores escriben libros sobre él, se hacen tesis sobre ello, doctorado, y después hay una literatura por debajo que tiene muy poquitas estaciones, ¿no? Quizás la primera es Carlos Montenegro con Hombre sin mujer, en el año 30 y pico, 36, no sé cuándo se publica, novela que no se publicó en Cuba hasta mucho tiempo después, porque era demasiado fuerte para la época. Después puede estar Tres tristes tigres, después puede estar Boarding Home de Guillermo Rosales, quizás alguno de mis libros. Hay otros libros de un escritor de Santa Clara que murió hace poco, que siempre se me olvida el nombre, Guillermo, no sé qué, se me olvida el apellido de él siempre. En fin, que hay como una literatura un poco más oscura, ¿no? Menos conocida, menos estudiada en el cuerpo literario cubano, que aprovecho para decir una idea mía que puede ser muy fascinerosa, pero yo la digo donde quiera que me paro. Los tres grandes cuerpos literarios de América Latina son el de Argentina, el de México y el de Cuba. Que me perdonen los demás, pero una golondrina o dos golondrinas no hacen verano. Tenemos tiempo para una pregunta más. Y después, si han llegado los libros del aeropuerto de hablar del libro y lotería. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, yo te conocí cuando compré un libro en La Habana, hace poco fui para mi cumpleaños, y luego me senté ahí en el manicomio y vino una familia y tenía un bucanero Max y no sé si disfruté mucho cuando veía a la familia lo que hacía y luego leía el Rey de La Habana, sí, me gustó bastante. Yo tengo dos preguntas. Una es de los... He sido tu blog, veo que tienes poesía, no sé cómo le llamas, como visuales, creo que haces un collage. Si pudieras publicar más o piensas publicarlos más. Y mi segunda es, por ejemplo, quieres ver todos tus libros publicados en Cuba, ¿te molestaría si, por ejemplo, Trilogía de La Habana con alguien no autorizado por Ediciones La Unión? O sea, que lo cumplieras ese objetivo, pero no con tu acuerdo contractual. Bueno, con Trilogía y con el Rey de La Habana pasa algo muy curioso ahora en Cuba, y es que hay unas ediciones piratas que las hacen en La Habana desde hace un año y pico, que se están vendiendo. Puedes encontrar Trilogía y puedes encontrar El Rey de La Habana. Casualmente es la edición cubana del Rey de La Habana, la edición original que se hizo en el 99, la han pirateado. Y Trilogía también. Y entonces te los encuentras en lo mismo en librerías ahí de la calle Neptuno, que a lo mejor la cobran en 100 pesos, que allá en La Habana Vieja para los turistas cobran $25 por el libro. Imagínate. Eso por un lado. Por lo otro que me preguntaba, lo de la poesía visual, el collage. Mira, no, yo lo hago para entretenerme, no me interesa difundir mucho los collages, la poesía visual. Soy un poco mal agradecido, porque yo le debo mucho a la poesía visual. Yo empecé a hacer poesía visual en los años 80 por ahí, y la primera vez que vine a México, vine gracias a que me invitaron a una bienal, aquí una bienal alternativa, de poesía visual y experimental. Se hacían ya, entonces en el 84 me invitaron, fue la primera vez que estuve aquí en el DF, después volví en el 86, en el 88, en el 90, en el 92, me invitaban siempre, ¿no? Porque en Cuba los que hacían esto anteriormente eran Fayad Yamis y Samuel Frijó, y yo era como el tercer artista que me dedicaba a esto, pero yo nunca le he dado importancia, yo siempre lo he mantenido así de manera muy experimental. Entonces hago ahí lo que me da la gana, lo hago incluso en hojitas de DIN A4, no me pongo a buscar cartulinas especiales ni qué sé yo qué, lo voy a hacer, tengo cientos y cientos guardados por ahí en mi casa, ¿no? No le doy importancia, no creo que tiene tanta importancia eso. De vez en cuando lo que hago es que escaneo alguno y lo pongo en el blog para refrescar un poco la vista en el blog, ¿no? Así. Muchas gracias.